Un saludo cordial a todos. Nosotros somos el equipo de trabajo número 2 y a continuación vamos a estar exponiendo la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. El objetivo de esta norma es seleccionar y modificar políticas contables, y esto a través de la aplicación de tratamientos contables en los cambios de políticas contables, cambios en las estimaciones contables, como correcciones de errores. El alcance de la norma es similar al objetivo y a su vez nos dice a qué se debe aplicar la norma y cómo utilizar las políticas o las estimaciones contables. Entendemos que una política, por ejemplo, puede surgir por resultados afectados, y una estimación, la norma la establece que va de forma prospectiva. Políticas contables. Una política contable se refiere a principios, bases, acuerdos, reglas, procedimientos específicos que nos sirven para la elaboración y presentación de los estados financieros. Se puede decir que es la base sobre la cual la contabilidad está elaborando sus estados financieros. Las políticas nos dan los lineamientos generales que debemos de conocer al momento de estar elaborando un estado financiero. Por ejemplo, la política que utilizamos para medir los inventarios o el método que utilizamos para depreciar nuestra propia planta de equipo. Cambios en estimaciones contables. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de una nueva información o nuevos acontecimientos y en consecuencia no son errores, no son corrección de errores. Un cambio en una estimación es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o el importe del consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados. Errores en periodos anteriores. Son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores. Estos errores pueden ser errores aritméticos, errores de juicio o errores por falta de información que se cometen en la contabilidad o que se cometen en partidas contables. Errores en la aplicación de políticas contables, así como los fraudes. Impracticable. Es cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo. Entre estos tenemos los efectos de la aplicación o la reexpresión retroactiva no son determinables. La aplicación o la reexpresión retroactiva que implican establecer suposiciones e imposible distinguir objetivamente la información de tales estimaciones. La aplicación retroactiva está asociada cuando una entidad desea aplicar una nueva política contable. Esto quiere decir que la entidad va a aplicar la política como que si siempre la hubiese aplicado. Esto lo debemos de reflejar en los estados financieros. La idea de la aplicación retroactiva es hacer de cuenta que la nueva política siempre se ha aplicado. La reexpresión retroactiva está relacionada con la corrección de errores, y esto consiste en corregir el reconocimiento, medición y la información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como que si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. Por ejemplo, la mala aplicación de una política se considera como un error. En la aplicación prospectiva no solo se aplica para las políticas contables, sino también para las estimaciones contables. En este caso es por ser, se aplica la nueva política contable hacia adelante, o sea, hacia el futuro. De esta manera los efectos del cambio solo afectarán los resultados de periodos futuros y nunca los resultados de periodos anteriores. Continuando nuestra exposición acerca de la NIC 8 sobre la selección y aplicación de políticas contables, esta NIC nos indica que en ausencia de una NIC concreta para una transacción, la gerencia deberá usar su juicio profesional acerca del desarrollo y aplicación de una política contable, a fin de suministrar información que sea relevante para las necesidades de los usuarios sobre la toma de sus decisiones y fiable, que la información se presente de forma fidedigna, tanto la situación como el rendimiento financiero de la compañía. Un ejemplo podría ser sobre si nosotros quisiéramos cambiar el método de apreciación de la compañía, pues esta NIC nos indica de qué manera se va a hacer el desarrollo de este cambio.
Al realizar este juicio, la gerencia deberá referirse en forma descendente a fuentes como los requisitos y guías establecidos en otras normas que tomen temas similares, como también las definiciones, así como los requisitos de conocimiento y medición del marco conceptual. Acerca de la uniformidad de las políticas contables, la entidad seleccionará y aplicará sus políticas de manera uniforme para transacciones, eventos y condiciones que sean similares, pues a menos que una norma exija o permita específicamente establecer categorías de partidas para los cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si una norma exige, pues se seleccionará una política contable adecuada y se aplicará de manera uniforme para cada categoría. Siguiendo con nuestra presentación, tenemos ¿qué produce los cambios en las políticas contables? Bueno, estos cambios pueden surgir debido a la emisión de una nueva norma o de forma voluntaria. La primera, pues, es una obligación, ya que el surgimiento de una nueva norma o la modificación de alguna ya existente puede llevar a requerimientos nuevos. Y la segunda, que es de forma voluntaria, esta surge debido a que cuando la entidad establece que la información financiera puede ser presentada de una manera más relevante y fiable que de otra política diferente a la actual, pero que está debidamente fundamentada por la administración. También tenemos las situaciones que no constituyen cambios en políticas contables. Dentro de ellas está la aplicación de una política contable para transacciones que difieren sustancialmente de aquellos que han ocurrido previamente, es decir, que sean completamente diferentes, y la aplicación de una nueva política contable para transacciones que no han ocurrido anteriormente. Como bien ya sabemos, pues el cambio en una política contable va a ser debido a la aplicación inicial de una NIF o un cambio voluntario. Pero ¿cómo vamos a aplicar estos cambios en políticas contables? Lo vamos a hacer de forma retroactiva, es decir, que vamos a ir hacia atrás, lo cual consiste en que la entidad ajustará los saldos iniciales de cada componente afectado al patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se presente y también para cada periodo anterior presentado como si la nueva política contable se hubiese estado aplicado siempre, incluyendo la información comparativa. Esto es lo que quiere decir. Ahora bien, cuando sea impracticable para la entidad aplicar una nueva política contable retroactivamente, la va a aplicar de forma prospectiva, desde el inicio del periodo más antiguo que sea practicable, que bien podría ser el propio periodo corriente, e ignorará la porción del ajuste acumulado de los activos, pasivos y patrimonio surgido antes de esa fecha, según sea el caso. ¿Qué información voy a revelar cuando haga una aplicación inicial de una NIF? Ok, vamos a revelar el título de la NIF, en su caso que el cambio en la política contable se ha efectuado, la naturaleza del cambio, una descripción transitoria, ya recordando que estas indican que la aplicación puede ser retroactiva o prospectiva, el importe del ajuste para el periodo presente y para periodos anteriores si es practicable, y si la aplicación retroactiva exigida fuera impracticable, las circunstancias que conducen a la existencia de esta situación. Cuando se trata de un cambio voluntario, pues vamos a revelar la naturaleza del cambio, en qué consiste el cambio de la política contable, las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra información fiable y más relevante, el importe del ajuste relativo a periodos anteriores presentados en la medida en que sea practicable, y si la aplicación retroactiva fuera impracticable, en qué momento y bajo qué circunstancias es impracticable esta aplicación. El cambio en una estimación contable se debe reconocer de forma prospectiva, revelando las transacciones, los hechos y las condiciones que produzcan a consecuencia de estos cambios. La información que se debe revelar es toda aquella cuya naturaleza de las transacciones y de los importes reflejen estos cambios en las estimaciones contables, que se produzcan tanto en el periodo corriente y que afecten los periodos futuros.
Cuando la información del efecto del cambio en las estimaciones contables no se pueda determinar, se debe de reflejar ese mismo hecho. Hablando de los cambios en las estimaciones contables, vemos que el proceso de una estimación implica la utilización de juicios basados en la información fiable disponible más reciente. Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de una política contable y un cambio en una estimación contable, este cambio se debe de tratar como si fuera un cambio en una estimación contable. ¿Cuáles son los efectos que los cambios en estimaciones contables nos pueden traer? Primero, que estos cambios deben de reconocerse de forma prospectiva, incluyendo el resultado de dos puntos específicos. El primer punto, el periodo en que tiene lugar el cambio, es decir, que se debe detallar en qué periodo se da lugar el cambio a esta estimación contable y se debe de detallarlo. El segundo punto, el periodo del cambio y periodos futuros si el cambio afectase a alguno de ellos. Entre otros cambios que una estimación contable llegará a afectar es en medida que un cambio en una estimación contable produce cambios en activos y pasivos, o se refiere a una partida de patrimonio. ¿Esto cómo debe de ser reconocido? Se debe reconocer ajustando el valor en libros de la correspondiente partida de activo, pasivo o de patrimonio en el periodo en el que tiene lugar dicho cambio. Buen día, compañeros, continuando con la explicación de la NIC 8, yo les voy a hablar acerca de los errores. Esta norma nos indica de que si los estados financieros no cumplen con las regulaciones de la NIF, si contienen errores materiales, o bien si estos errores son inmateriales, no importando si son cometidos intencionalmente o no son cometidos de esta manera. Los errores del ejercicio corriente descubiertos en ese mismo ejercicio se corregirán antes de que los estados financieros sean presentados a la gerencia y autorizados para poder ser publicados. Sin embargo, los errores materiales en ocasiones no se descubren hasta un periodo posterior. Adicional a esto, el párrafo 43 de esta norma nos indica que la entidad deberá corregir los errores materiales de los periodos anteriores de forma retroactiva, según los siguientes casos. Por ejemplo, al reexpresar la información comparativa para el periodo anterior donde se originó el error. Y número 2 sería si el error ocurrió del periodo más antiguo para el que se presenta la información, se deberá reexpresar los saldos iniciales de los activos, los pasivos y el patrimonio de dicho periodo que se está corrigiendo. Impracticabilidad de la aplicación y reexpresión retroactivas. Puede llegar a ser impracticable la comparabilidad de periodos anteriores con el periodo corriente, y esto se debe a que algunos datos no se pueden obtener de periodos anteriores, lo cual impide la aplicación retroactiva de políticas contables y la reexpresión retroactiva de errores de periodos anteriores. También puede llegar a ser complicado el uso de estimaciones a la hora de aplicar retroactivamente una política contable o de reexpresar retroactivamente un error de periodos anteriores. Y esto es debido a que ha pasado un largo periodo de tiempo desde que sucedió la transacción objeto de la reexpresión. Y cuando la empresa quiere aplicar retroactivamente una nueva política contable o reexpresar un error de periodos anteriores, no debe usar la retrospectiva, ya que el hecho de que pueda utilizar estimaciones significativas en periodos anteriores no impide el ajuste o corregir la información comparativa. Información a revelar sobre errores de periodos anteriores. La entidad debe revelar la naturaleza del error de periodos anteriores. Esto quiere decir que la entidad debe revelar si el error fue aritmético, si el error fue por una mala aplicación de una política contable, si fue por una mala interpretación de un suceso o si fue un fraude. Y para cada periodo anterior, la entidad debe revelar el importe de los ajustes que afectaron algún estado financiero. Y si es aplicable en la NIC 33, se debe revelar el importe de ganancia por acción, tanto básico como diluida. Y si la reexpresión retroactiva es impracticable, se debe revelar
las circunstancias que llevaron a este suceso y describir cómo y de qué forma se está revelando, expresando el error de periodos anteriores.